El destino del millonario y la lucha del mendigo en un mundo negro. Las luces titilaban como estrellas caídas en el suelo, cada destello reflejando la opulencia del hotel. Alejandro, con su traje perfectamente ajustado y esa sonrisa encantadora que había conquistado a todos, navegaba entre risas y brazos extendidos, aclamado como el benefactor de la noche. Los murmullos se entrelazaban con el sonido de copas de cristal al brindis. La gala prometía un futuro brillante, pero todo cambió en un instante. «¡Es mi hermano!». El grito de David, su hijo de 10 años, atravesó el aire como un rayo. Las risas se apagaron. Todos giraron, sus miradas fijas en la figura de Maraya, una mujer cuyos ojos habían visto más sufrimiento del que cualquier ser humano debería soportar. Su rostro, surcado por estrías de desengaño, se convirtió en el epicentro de una revelación que estallaría las burbujas de su vida perfecta. Alejandro quedó paralizado. ¿Un hermano? La palabra resonó en su cabeza como sabía que había secretos en su pasado, momentos oscuros que había sepultado bajo su éxito. Pero tenía que recordar, no podía haber otro hijo, ¿verdad? Maraya había estado al margen, vigilante, con una fuerza callada que desafiaba a la multitud que la rodeaba. Su mirada era un faro de verdades no dichas, secretos a punto de ser expuestos. La atmósfera se tensó como un arco, el aire cargado de preguntas no formuladas. Los murmullos crecieron, como un volcán a punto de erupcionar, mientras otros padres y madres miraban con incertidumbre a sus hijos, cuestionándose si su mundo también podía tambalearse. Con cada instante que pasaba, Alejandro sentía cómo la opulencia del hotel empezaba a desvanecerse. Las paredes de oro y mármol transformándose en un laberinto de verdades incómodas. La mirada de David, llena de curiosidad y miedo, lo atravesó. Era un espejo que reflejaba sus decisiones. Maraya se acercó, su voz temblando. «Él es tu hijo, Alejandro, y también lo es el que está en...». Sus palabras sonaban como relámpagos, iluminando verdades sobre sus propios padres, secretos de negocios turbios que alimentaban su riqueza. De pronto, el hombre que siempre había sido considerado un pilar de rectitud se tornó en un fugitivo de sus propias mentiras, un niño perdido en un mundo hostil. Las sonrisas ya no eran las mismas. La velada se tornó en un campo de batalla emocional. La ironía de su vida le golpeó con fuerza. Todo lo que había construido podría desmoronarse por una verdad que nunca imaginó. El clamor de la gente aumentaba y Alejandro comprendió que debía enfrentarse a su pasado. En ese instante, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje anónimo. «Tu pasado pronto será conocido. Paga las consecuencias». Con su corazón en la garganta, miró a Maraya, sintiendo como el aire se volvía denso, ajeno a las luces brillantes y la música que aún sonaba a su alrededor. Aquella noche perfecta se convertía en un laberinto de retos, donde el amor y la culpa se entre. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro mientras la voz de Maraya retumbaba en sus oídos. Cada palabra era un golpe a su realidad, y el eco del pasado lo perseguía, amenazando con tragarse todo. La multitud, antes repleta de sonrisas y brindis, ahora observaba con mezcla de curiosidad y miedo. Un silencio pesado se cernía, como si todos contuvieran la respiración. «¿Qué te ha hecho pensar eso?», Alejandro preguntó,
Su voz, la marea de confusión lo envolvía. David, su hijo, miraba de un lado a otro, incapaz de comprender la gravedad de la situación. Un sudor frío le brotó en la frente. «Lo vi en las fotos en la calle», Maraya continuó, su voz amarga. «Ese niño al que le diste la espalda, al cual nunca quisiste reconocer. Este no es solo un secreto, es tu carga». El aire se volvió espeso. Alejandro sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Sin embargo, antes de que pudiera procesar más, un grito desgarrador de entre la multitud atrajo su atención. «¡Mamá!». La voz de una niña resonó como un disparo. Era una niña que no parecía más de 6 años, con el rostro ensombrecido por el miedo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, señal de que había visto algo que no debía. La gente se volvió en dirección a ella, murmurando entre sí, preguntándose qué podría estar sucediendo. La pequeña corrió hacia Maraya, buscando consuelo en sus brazos. «¿Por qué está aquí? ¿Es él?». La niña balbuceó, la voz entrecortada. La mujer se agachó, su rostro cambiando de shock a comprensión. «Tú estás aquí ahora», dijo Maraya, sus palabras un susurro inquebrantable. La multitud centró su atención en Maraya y la niña, pero él sintió que el mundo giraba a su alrededor. No solo era un secreto de su pasado, había una vida real aquí, en pie frente a él. Otra verdad. «¿Quién es esta niña?», Alejandro preguntó, y el preguntarle salió más como una declaración desesperada. En ese instante, la niña se volvió a él, y el horror iluminó su rostro. «Mi nombre es Valeria, soy tu hija». Con esas palabras, el suelo tembló bajo sus pies. La reacción del público fue inmediata. Las miradas se volvieron horrorizadas y fascinadas. Las miradas de desaprobación y compasión se mezclaron en un tapiz de shock. Alejandro sintió todos los rostros mirándolo, cada susurro, cada juicio resonando en sus oídos. «No puede ser», murmuró Alejandro, la incredulidad invadiendo su ser. «María, tú no puedes. Fui a buscarte. Nunca te quise hacer daño», respondió María, mientras el rostro de Valeria se escondía entre los brazos de su madre. «Pero has estado huyendo de esto. Te encontré porque esta niña necesitaba saber quién era su padre». Las luces del hotel comenzaron a desvanecerse y todo lo que Alejandro había construido parecía estar desmoronándose. Un desprecio innegable se apoderó de su corazón. La verdad había salido de las sombras y ya no había vuelta atrás. Mientras la multitud murmuraba, un estruendo resonó y el sonido de sirenas comenzó a llenarlo todo. La policía. Un escalofrío de advertencia recorrió la sala. Alejandro se volvió a Maraya. Ella estaba pálida, su mirada fija detrás de él. «No solo es esto, Alejandro. Hay más», dijo, su voz temblante. Antes de que pudiera preguntar, la puerta principal se abrió de golpe y un hombre con aspecto sombrío entró, señalando directamente a Alejandro. «¡A él! ¡Es el que busco!». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. Todo lo que había construido, todas las mentiras, ahora estaban atrapadas en una tela de araña. Y él era el insecto que había caído. La verdad había liberado a los secretos y ahora venían a buscarlo. Valeria, la niña que apenas conocía, lo miraba con unos ojos tan tristes que su dolor resonó en sus huesos. La noche de gala se convirtió en una trampa y él estaba atrapado. Todo lo que creía saber estaba en juego y la batalla por su vida y su familia no había hecho más que comenzar. Al final, lo único que podía sentir era la sombra de su propio reflejo, acechando en la oscuridad. El suelo tembló bajo los pies de Alejandro. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. La mirada de la niña, Valeria, lo atravesaba como una espada.
La multitud comenzó a murmurar, un murmullo que se expandía como un eco ensordecedor. ¿Es real? ¿Es en serio? Se podían escuchar fragmentos de conversaciones. ¡Deténganse!, gritó el hombre de apariencia sombría que había entrado por la puerta principal. Era alto, con una chaqueta desgastada y una mirada penetrante. El ambiente se convirtió en un silencio absoluto. «Alejandro, ven aquí», ordenó, su voz resonando con autoridad. Alejandro sintió que sus piernas se volvían de plomo. «¿Quién eres?», pudo balbucear. Su mente estaba en caos, como un tornado arrasando su realidad. «Soy quien trae la verdad. Tienes que escucharme. La mujer que está a tu lado», hizo un gesto hacia Maraya, «no es lo que parece». Un escalofrío recorrió la sala. María apretó a Valeria contra su pecho, como si fuese su única protección en el mundo. «Oh, ¿qué significa eso?», preguntó Alejandro, la angustia marcando cada palabra. «Ella es mi hija». «No, Alejandro, no solo eso». El hombre tomó un paso hacia adelante, desnudando el pánico en los rostros de los presentes. «María ha estado jugando con fuego, y tú no lo sabes, pero no soy el único que busca la verdad. Hay otros, más peligrosos». Los murmullos estallaron de nuevo. La gente empezaba a dar un paso atrás, como si el aire se volviera tóxico. Alejandro miró a María, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró confusión. La imagen perfecta de su vida se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Qué quieres decir con que hay otros?», preguntó. Las palabras sonaban desesperadas, como un niño asustado buscando consuelo. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un teléfono del bolsillo y mostró la pantalla, la imagen de un rostro conocido. «Este es tu hermano, el que David grita. Pero hay más. Hay un peligro oculto que viene de tu propia familia. Un secreto que te destrozará. He estado huyendo de esto contigo, de la verdad sobre tu origen», dijo Maraya, su voz temblando, ojos llenos de temor. «Tu hermano, el que nunca conociste. Su vida está en riesgo. Y no solo la suya». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sentía un nudo en el estómago, su mundo girando sin control. La mirada de Valeria se oscurecía, llenándose de confusión. «¿Qué hay de la vida de Valeria? Ella es parte de esto también. No solo es tu hija, es el hilo que conecta todo». Las palabras del hombre sonaron como un trueno, resonando en la sala. «Hay más involucrados de lo que piensas. Uno de ellos está aquí, en esta misma habitación». El aliento de Alejandro se detuvo, su mente tratando de asimilar esa incomprensible realidad. Miró a su alrededor, los rostros de amigos, conocidos, y de repente comenzó a cuestionar todo. ¿Quién era realmente Maraya? ¿Y este hombre que parecía saberlo todo? «Dímelo, ¿quién más está involucrado?», exigió Alejandro, el pánico brotando a raudales. En ese instante, las luces parpadearon y se cortaron. La oscuridad llenó la sala rápidamente. Solo se escuchó el chirrido de sillas y los gritos de la multitud. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro sintió que una sombra se abalanzaba sobre él. Un grito desgarrador escaló la atmósfera, y ese ruido no era ajeno, era familiar. «¡Papá!», resonó la voz de David desde la oscuridad, y como un relámpago en el silencio, un disparo retumbó en el aire. Todo se detuvo. El eco del disparo reverberó, y Alejandro, con el terror desbordando su pecho, supo que todo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Las luces volvieron de golpe, y ante sus ojos se dibujó una escena que le heló la sangre. David estaba en el suelo, una sombra oscura de la que nunca había querido hablar. En un solo momento, el chico que había creído proteger
se convirtió en el héroe trágico. Su hijo se había convertido en el centro de un drama que nadie podía prever. Y en el fondo, Bernard, el hombre sombrío, sonreía. Todo estaba en juego. La revelación era solo el comienzo, y el verdadero terror estaba por desatarse. El suelo tembló bajo los pies de Alejandro. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. La mirada de Valeria, su hija, lo atravesaba como una espada. La multitud murmuraba, un eco ensordecedor de preguntas y pánico. «¡Deténganse!», gritó el hombre misterioso que había irrumpido en la gala. Era alto, con una chaqueta desgastada, y su mirada penetrante tenía un aire de amenaza que envolvía todo. «¿Quién eres?», balbuceó Alejandro, mientras el caos se apoderaba de la habitación. David, su hijo, yacía en el suelo, y en su mente todo comenzaba a desmoronarse. «Soy quien traerá a la luz la verdad. Alejandro, ven aquí», ordenó el hombre, y algo en su voz hizo temblar a Alejandro. David, su mente aún luchaba con la imagen de su hijo en el suelo. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Alejandro, desesperado. «Él está bien, por ahora, pero no hables de él si no quieres que esto se vuelva peor», respondió el hombre, mirando por encima del hombro. La multitud se murmuraba, con miradas de horror y compasión. «¿Qué diablos significa eso?», Alejandro exigió, su voz resonando en la sala. El hombre hizo una pausa y soltó una risa sardónica. «Tu vida es una farsa, Alejandro, y pronto todos los que están aquí lo sabrán. Valeria, la niña que tienes delante, implicará tu ruina, y no solo por el disparo». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». «Ella es solo la punta del iceberg. Tu hermano, el que mencionó David, está involucrado en algo mucho más profundo. Soy un mensajero, pero no de aquellas vidas que has dejado atrás. Soy parte de algo más grande que tú». Los murmullos estallaron nuevamente. Alejandro sintió que se le abría una herida en el alma. María se acercó, su rostro pálido, la mirada entre el miedo y la lealtad. «¿Qué más hay? ¿Qué secretos tan graves has estado escondiendo, Alejandro?». «No, esto no se trata de mí, pero ahora lo que busco, lo que debemos todos temer, está más cerca de lo que piensas». Con esas palabras el hombre se movió, dirigiéndose hacia la salida. Por un instante la multitud dejó de respirar, hipnotizada por la tensión. «¡Espera, dime qué sabes!», gritó Alejandro, pero el hombre solo giró sobre sus talones. «Lo descubrirás. Y cuando lo hagas, ya será demasiado tarde». Y en ese momento el aire se llenó de un grito desgarrador. Una figura se precipitó entre la multitud. Era la madre de Maraya, una mujer de cabello canoso y ojos ardientes. «¡Alto! No te lo llevé para esto». La sala estalló en un caos absoluto. Maraya la miró, choqueada. «¿Qué haces aquí, mamá?». «Vine a protegerte, a protegerlos a todos. Alejandro, el hombre que tienes frente a ti no es quien dice ser». Las palabras como dagas, cortando la atmósfera tensa. Alejandro sintió que el mundo se sacudía. ¿Qué? Acababa de comenzar a entender la complejidad de su vida, y ahora esto. «Yo sé lo que hiciste. No solo has ocultado un hijo, has estado enredado en algo que hará temblar a más que a tu familia. Estoy aquí para salvarte de su manipulación». La mujer avanzó, parándose entre el misterioso hombre y su hija. «¡Mamá, por favor, detente!», gritó Maraya. Sus palabras se perdían en el griterío de la multitud. «No te puedes interponer entre ellos». «Lo siento. La verdad debe salir. Alejandro, la verdadera conexión te sorprenderá». La mirada de la madre de Maraya era intensa y el ambiente se volvió inmisericorde.
Y entonces la pantalla del teléfono que el hombre había mostrado cobró vida. La proyección brilló en la pared y allí apareció la imagen de un rostro que Alejandro conocía demasiado bien, su propio hermano. Pero la verdadera sorpresa fue la imagen de otra persona caminando al lado. Él mismo, pero más joven, en una reunión que ocurrió mucho antes de todo. «Esto no es lo que parece», murmuró Alejandro, incapaz de asimilar más. La mirada de David, aún en el suelo, cambió de confusión a horror. La multitud estaba paralizada y la atmósfera cargada parecía estar al borde de un estallido. ¿Qué significa todo esto? Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. Su vida acababa de dar un giro aterrador, dejando preguntas que lo perseguirían como sombras. Todo lo que creía saber, todo lo que había estado tratando de proteger, se desvanecía. La verdad estaba atrapada en un juego oscuro del que no podría escapar. Mientras la sala se convertía en un frenesí de gritos y caos, el hombre sombrío dio un paso atrás, sonriendo. «Bienvenidos al verdadero juego, Alejandro. Aquí nadie está a salvo». Mientras la tensión en la sala se espesaba, Alejandro sintió que el suelo debajo de sus pies se convertía en arenas movedizas. Las revelaciones de ese misterioso hombre lo atrapaban en un torbellino de confusión y miedo. Maraya, aún temblorosa al lado de Valeria, tenía los ojos llenos de lágrimas, y algo dentro de él se quiebra al ver su desconsuelo. «¡Escúchenme a todos!», gritó el hombre sombrío, rompiendo en silencio helado. «El verdadero peligro no es solo la verdad, sino lo que hay detrás de ella». Un murmullo recorrió la multitud. Alejandro sintió que su estómago se encogía. «¿Qué quieres decir?», le exigió, sintiendo el sudor resbalando por su frente. «Todos ustedes están en el centro de una trama que no comprenden. Esta niña», señaló a Valeria, «es solo una de muchas piezas en un juego que se ha desarrollado durante años». «¡Basta!», interrumpió Maraya, defendiendo a su hija. «Eres un mentiroso. ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Cállate!». Sus palabras rasgaron el aire, pero el hombre sonrió con desdén. «¿Protegerla? Quizás debería haberlo hecho antes. Alejandro, tus vínculos familiares no son lo que crees. La conexión entre tú y Maraya es más compleja de lo que imaginas». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Alejandro, sintiendo que la desesperación flotaba en el aire como un veneno. Fue entonces cuando el hombre sacó algo de su bolsillo, una pequeña medalla con un grabado familiar. «Esta medalla pertenecía a tu madre», dijo, levantándola para que todos la viesen. «Ella tenía una conexión secreta con Maraya que data de mucho antes de que tú nacieras». Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. «¿Qué? Eso es imposible». Sus manos se apretaron en puños. «¿Qué tipo de broma es esta?». De repente, una explosión de ruido interrumpió el caos. La ventana más cercana estalló en una lluvia de cristales. La gente gritó y se lanzó al suelo en busca de refugio. Alejandro se cubrió, su corazón latiendo con fuerza. Cuando la polvareda se disipó, un hombre armado con pasamontañas entró en la sala, su mirada fija directamente en él. «¡Alejandro!», gritó el intruso, alzando su arma. La voz lo hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Era un rostro familiar, aunque distorsionado por la rabia. «¡Rodrigo!», exclamó Alejandro, reconociendo a su viejo amigo, convertido en enemigo. «¿Qué haces aquí?». «¡Cállate!», bramó Rodrigo, dejando ver una amargura que lo consumía. «Has arruinado nuestras vidas, Alejandro. Hoy todo se acaba». Las miradas de sorpresa, miedo y confusión llenaron la sala. Maraya retrocedió, protegiendo a Valeria, quien lloraba asustada. «No, por favor», suplicó.
Alejandro estaba paralizado. «Rodrigo, no tienes que hacer esto», trató de razonar mientras una oleada de dudas atravesaba su mente. «Hay una verdad que deberíamos compartir, que deberías conocer». «¿Verdad?», gritó Rodrigo, su voz llena de resentimiento. «La verdad es que tú te fuiste, te desentendiste de todo lo que construimos juntos, y hoy voy a asegurarme de que pagues el precio». Un grito desgarrador resonó en el aire cuando el hombre agarró a Valeria, visible en su mente como la única tabla de salvación en un mar de caos. Alejandro sintió que todo se oscurecía y el terror se apoderó de él. No solo era una amenaza a su pasado, era una ruptura total de sus ilusiones. «No la toques». Alejandro se lanzó hacia adelante, su corazón retumbando en sus oídos, pero era demasiado tarde. Un segundo disparo resonó en la sala y Alejandro sintió un frío helado en el pecho. El aliento se le escapó. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, vio sangre, pero no era la de Valeria. Rodrigo, con los ojos desorbitados, se tambaleó hacia atrás antes de caer al suelo, la vida desvaneciéndose rápidamente de su cuerpo. La sala se sumió en un silencio absoluto. La inocencia de Valeria quedó en peligro entre las sombras. ¡No! Alejandro se cayó de rodillas, la verdad tambaleándose en su mente. «Rodrigo, ¿por qué?». Mientras la multitud comenzaba a sentarse, el verdadero horror emergió. María se acercó, su rostro pálido. «Alejandro, hay algo que no sabes. Valeria, ella no es solo tu hija. Ella es parte de algo más grande, algo que ni siquiera yo comprendo». Con cada palabra, la realidad se retorcía, dejándoles a todos al borde de un abismo en llamas. ¿Qué había en el pasado de Alejandro que había desencadenado esta cadena de tragedias? El caos se convertía lentamente en el escenario de una tormenta en la que los secretos anidaban. La verdad, hiriente y aterradora, aún seguía oculta, y él debía desenterrarla. Los rostros de quienes lo rodeaban comenzaron a desdibujarse, y toda la sala se convirtió en un eco lejano. ¿Podría haber ya perdonado la maldad del mundo que se expandía a su alrededor? Mientras el silencio se asentaba una vez más, Alejandro se preguntó si podría haber una salida a esta oscuridad. Pero lo que verdaderamente lo atormentaba era la dureza de la revelación que ya se avecinaba, amenazando con consumirlo todo. El tiempo se detuvo cuando Alejandro vio caer a Rodrigo, el amigo que se había tornado en enemigo. El ruido del impacto resonó como... Todo se volvió un caos. Los gritos se mezclaban con el llanto de Valeria y el murmullo aterrorizado de los asistentes. Alejandro no podía dejar de mirar el cuerpo en el suelo. Era como si el aire se hubiera congelado y la realidad empezara a desvanecerse. «¿Qué has hecho?». La voz de María tembló, llena de pánico. Ella avanzó, todavía sosteniendo a Valeria en sus brazos, tratando de protegerla de la calamidad que les rodeaba. Alejandro sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Su vida, que ya era un lío de secretos y mentiras, se convertía en un drama visceral e insostenible. Sudor frío le recorría la frente. La multitud, aún en estado de shock, retrocedía, creando un círculo alrededor del cuerpo de Rodrigo. Alejandro sintió que la culpa le apretaba el pecho. «Debía haber sido yo», murmuró. La voz apenas salía de su boca. La visión de Rodrigo, tendido sin vida, lo perseguiría por siempre. En medio del caos, la madre de Maraya, que había estado al margen, dio un paso hacia adelante. «Esto no es lo que parece», gritó, su voz penetrante resonando en la habitación. Rodrigo no estaba aquí para hacer daño, pero sus palabras parecían caer en saco roto.
Nadie podía pensar con claridad. Entonces, un inesperado destello iluminó la escena. Alejandro giró la cabeza, justo a tiempo para ver una figura familiar atravesar la multitud. Era su madre, una sombra de su antigua grandeza, con el rostro surcado por arrugas y el pelo canoso recogido. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que sorprendía. «¡Alejandro!», gritó, su voz cargada de desesperación. «No puedes esconderte de lo que hemos hecho». Las miradas en la sala se deslizaron hacia ella, la confusión transformándose en una inquietante curiosidad. «Es hora de que sepas la verdad», continuó, acercándose a él con pasos decididos. «¿Qué verdad?», exigió Alejandro, sintiéndose como un niño perdido. La mirada de su madre, cargada de reproches y amor, lo paralizó. «Por favor, mamá, no ahora». «Sí, ahora», respondió ella con firmeza, dejando claro que no se detendría. «Los secretos no solo viven en el pasado, están respirando entre nosotros, alimentándose de nuestras mentiras». El eco de sus palabras sembró el miedo en el ambiente. ¿Qué? Alejandro no podía mantenerse en pie. La realidad se tambaleaba. Esto no puede ser cierto. Sus manos temblaban, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies como arena movediza. Su madre sacó un papel arrugado del bolso y lo extendió. Esto es tu vida. La verdad que has estado evitando por tanto tiempo». Las miradas se proyectaron hacia el papel. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, pero antes de que pudiera abrirlo, un estruendo ensordecedor retumbó desde la entrada. La puerta principal se abrió de golpe y 3 figuras armadas con armas de fuego entraron. Sus rostros ocultos bajo gorros. «¡Todos al suelo!», gritaron, y los gritos comenzaron de nuevo. Todo el mundo se agachó. Alejandro sintió el terror recorrer su cuerpo como un escalofrío helado. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Atrapado entre el horror de la escena, su mente luchaba por conectarlo todo. De repente, todo se volvió aún más complejo. «Alejandro, ven aquí», ordenó una de las figuras. Antes de que pudiera moverse, su madre lo empujó hacia un lado. «No, tú no. Lárgate de aquí». Ella estaba entre la vida y la muerte, sacrificándose por él. En ese instante, todo lo que creía sobre su familia se desmoronó. «¡No!», gritó, tratando de ir hacia ella. Pero la figura armada la empujó hacia atrás y Alejandro vio con horror cómo su madre caía al suelo. La miraba llena de dolor y traición. El frío del metal contra su rostro le hizo dar un paso atrás. Alejandro sintió que el mundo se giraba a su alrededor. En un instante de claridad, comprendió que nunca estuvo a salvo. Eran ellos, sus secretos, sus mentiras. Este era solo el comienzo del fin. La sala se llenó de caos. Alejandro sabía que debía actuar, pero las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad. ¿Cuál verdad? Para aquel entonces, la única certeza que poseía era que nunca podría volver a confiar de la misma manera. Mientras la oscuridad se cernía, miró a María y Valeria. Ellos eran su única luz en esta tormenta. Pero las sombras que habían acechado su vida estaban listas para devorarlos a todos. Los brazos del caos se cerraron a su alrededor y, con el último aliento de esperanza, Alejandro se preparó para luchar en esta guerra que había comenzado mucho antes de que él pudiera entender. Pero con cada paso hacia adelante, una nueva verdad se tejía, una que amenazaba con romper aún más su mundo. ¿Qué más debían descubrir y a qué precio? Los gritos resonaron como un eco aterrador en la sala, y Alejandro se sintió atrapado en una pesadilla de su propia creación. Corrió hacia su madre, pero la figura armada lo detuvo. La ira y el miedo ardían en sus venas. «¡Suéltala!», gritó, su voz quebrada por la desesperación.
Pero el hombre no se movió, y la dureza de la situación lo aplastó. Cada segundo se sentía como una eternidad. El caos a su alrededor se convirtió en un mar de cuerpos, empujones y súplicas. Maraya, a su lado, todavía abrazaba a Valeria. La mirada de la niña, llena de miedo, se clavaba en su pecho como un cuchillo. Se sentía impotente. Todo lo que había construido, toda la vida que había intentado proteger. Ella no tiene nada que ver con esto, vociferó Maraya, su voz desgarrándose mientras intentaba avanzar. ¡Cállate!, le gritó el intruso apuntando su arma hacia ella. Alejandro vio cómo Valeria temblaba en los brazos de su madre. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. ¡Basta! ¡Detén esto!, exigió, la rabia y el miedo mezclándose en una tormenta dentro de él. Pero fue entonces, en un giro inimaginable, que algo cambió. La figura oscura a su lado se desvaneció en un rincón de la sala, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una explosión resonó, seguido de un resplandor cegador. Todo se volvió blanco por un instante, y el aire estalló en pedazos. Alejandro cayó de espaldas, la tierra desapareciendo de debajo de él. Al recuperar el sentido se irguió, su respiración agitada marcando el ritmo de su desasosiego. El caos aún reinaba, pero la escena ante él era diferente. El cuerpo de Rodrigo yacía contra el suelo, pero al lado de él algo brillaba, un pequeño dispositivo, aún chisporroteando tras la explosión. «¡Mamá!», gritó, sintiendo un terror nuevo. Su madre, atrapada bajo el remanente de lo que solía ser su vida, estaba inmóvil. «¡Mamá, no!». Un sudor frío le cubrió la frente. Luchó contra las manos de otros que intentaban sujetarlo. Tenía que llegar a ella. Tenía que saber. Cuando alcanzó su lado, vio su rostro, tranquilo pero pálido, y un nudo se le formó en la garganta. Pero con la mirada fija en el dispositivo, su mente giró. La verdad se sentía cerca, casi palpitar en el aire. Él sabía que algo andaba mal, pero no era el momento de cuestionar. Con un movimiento rápido, estiró la mano hacia el objeto. Sin pensarlo dos veces, lo conectó. En un instante, la sala se llenó de luces y voces. Una proyección comenzó a desplegarse ante ellos. Imágenes de Rodrigo, de momentos pasados. Todos los recuerdos se entrelazaron con sonidos familiares. Y de repente, el rostro de una mujer apareció en la pantalla. Era la madre de Maraya, pero más joven, en un evento social que Alejandro recordaba. Un nudo se formó en su estómago. ¿Qué? Su voz se detuvo. La imagen cambió, revelando secretos que nunca imaginó. Ella, era parte de todo. Cada sonrisa, cada momento compartido, ocultaba una mentira monolítica, y Alejandro sintió su corazón detenerse cuando comprendió. La mujer en la imagen no solo era parte de su vida, era su madre, su verdadero lazo sanguíneo. Un grito ahogado salió de los labios de Maraya, y Alejandro sintió el mundo caer a sus pies. Todo se desmoronaba. «No, no puede ser cierto», murmuró, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. La revelación era demasiado, una tormenta que devoraba su razón. La conexión secreta entre ellos lo destrozaba. Valeria, pequeña e inocente, miraba a sus padres, su confusión palpable. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó con la pureza de una niña. Alejandro sintió que el dolor se intensificaba. Era un laberinto del que no sabía cómo escapar. Los murmullos crecieron en la multitud, confusión e incredulidad. «Esto no puede ser», exclamó Maraya, su rostro un espectáculo de horror. Alejandro encontró sus ojos. Había perdido todo sentido del tiempo. Las piezas del rompecabezas se entrelazaban en una espiral oscura, y el futuro se volvía sombrío. Mientras la sala se sumía en el caos, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía, todo lo que había dado por sentado, estaba a punto de desmoronarse.
En una última mirada hacia Valeria, comprendió que la verdad traería más dolor del que había querido enfrentar. Con cada latido de su corazón, sentía que el peso de los secretos los aplastaría a todos. Y en ese instante, la revelación era como un relámpago, iluminando lo que todos habían tratado de esconder. Sin embargo, en la ferviente confusión un grito más fuerte resonó. ¡Alejandro! Era la voz de su madre, temblando aún desde el suelo. Debes saber lo que viene. No solo esto, hay más por descubrir. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos nuevamente, Alejandro supo que el verdadero juego apenas empezaba. El tiempo se detuvo cuando Alejandro escuchó la voz de su madre resonar, llenando el aire con un peso insoportable. La verdad ya estaba expuesta, pero el pánico crecía cuando vio el terror en los ojos de María y Valeria. La atmósfera se llenaba de murmullos y asombros, pero una nueva amenaza llegó con un rugido ensordecedor. Las puertas se abrieron de golpe de nuevo, y la sala se transformó en un mar de caos. Una figura emergió, un hombre robusto vestido de negro, con una mirada que ardía de furia. «¡Sáquenme a ese monstruo!», gritó, extendiendo su mano hacia Alejandro. Era como si el tiempo se detuviera una vez más. «¡Yo no soy un monstruo!», empezó a protestar, pero el hombre ya se había lanzado hacia él. ¡Una fuerza imparable! «¡Es culpa tuya!», rugió el intruso, con una rabia que vibraba en el ambiente. De repente, la sala se llenó de un silencio atónito. La multitud retrocedió como si se estuvieran alejando de un incendio a punto de estallar. «¡Rodrigo!», gritó María, pero antes de que pudiera moverse, el hombre se lanzó hacia Alejandro, empujándolo hacia atrás, justo cuando el sonido de un disparo resonó. Un destello metálico cruzó el aire. El estallido cultivó un vacío ensordecedor. Alejandro sintió una punzada aguda en su hombro. El frío del metal se transformó en un dolor ardiente. «¡No!», alcanzó a gritar mientras caía al suelo, imbuido en su propia angustia. Los rostros a su alrededor se desdibujaron. Todos se movían a gran velocidad. Gritos y llantos impregnaban el aire. La vista de Valeria, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se esfumó en la niebla de su visión. Maraya estaba al lado de él, su rostro en un torbellino de horror, mientras el hombre miraba, satisfecho, y daba un paso atrás, como si todo hubiera sido parte de su cruel juego. «No, por favor», Alejandro balbuceó. El ardor en su hombro le robaba el aliento. La presión del dolor se multiplicaba con cada latido de su corazón. Pero el terror se transformó de inmediato en incredulidad. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, una sombra oscura cubrió la sala. Con sus últimas fuerzas levantó la mirada. Y al fondo, todavía con su arma en mano, el rostro de Rodrigo se iluminó por una verdad horrible. «No solo eres tú, Alejandro», murmuró, su voz resonando con rabia. «Eres el responsable de todo». Y ahí, en ese instante, una risa fría y descarnada rompió la tensión. Nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Una figura familiar emergió del fondo de la sala, tomando el control de su destello. Era la madre de María. «Lo sabía», dijo con un brillo retador en los ojos. «Yo sabía que todo esto llegaría a este punto». La multitud se petrificó. Los murmullos discontinuos resonaban por toda la sala. «¿Qué?», Alejandro se preguntaba, sintiéndose más perdido que nunca. «¿Qué significa esto? Dímelo». El dolor en su hombro
se convirtió en un segundo plano cuando vio cómo la realidad que conocía comenzaba a desmoronarse. ¿Qué más?, preguntó, sintiendo que el pánico le apretaba la garganta. En ese momento vital, entre la revelación y el horror, el suelo pareció temblar nuevamente. La madre de Maraya hizo un gesto, y de las sombras surgió una aparición sudada y temblorosa. El hermano de Alejandro, pero en una forma distorsionada, llena de cicatrices emocionales que llevaban el peso de un pasado oculto. «Siempre estuviste ciego, hermano», dijo la figura con un susurro, destruyendo lo que quedaba de la cordura de Alejandro. «No solo estoy aquí para reclamar a nuestra familia, sino para concentrarme en lo que realmente somos». Un estremecimiento recorrió la sala. La revelación no era únicamente sobre el pasado, sino también sobre todo lo que Alejandro había ignorado en su vida. La trama palpitante y oscura se revelaba por completo. Cada uno de ellos, enredados en esta red peligrosa. ¿Eres tú el hilo que ata todo esto? Alejandro sintió que la vida le abandonaba con cada palabra. ¿Qué significado tiene esto? La incertidumbre abrazaba su pecho con fuerza. «Esto es solo el comienzo», murmuró su hermano, mientras todos los ojos se fijaban en él, en estado de shock. En ese momento el tiempo se detuvo otra vez, y la sala se llenó de preguntas que se agolpaban. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y cuánto estaban dispuestos a sacrificar para descubrirlo? Y así, mientras la atmósfera se tensaba, Alejandro supo que estaba al borde de un colapso que cambiaría sus vidas para siempre. Un secreto devastador y poderoso estaba por surgir desde las sombras, paralizando a todos en su camino. La sala estaba sumida en un silencio helado, como si el aire mismo se hubiera congelado tras la brutal revelación. Alejandro miraba a su hermano, aquel extraño que había emergido de las sombras, cargando con un peso que jamás había imaginado. Cada palabra de Rodrigo resonaba como un tambor agonizante en su cabeza. ¿Qué más podía revelarse? «¡Basta!», gritó Maraya, sus ojos fijos en Rodrigo. «No puede simplemente entrar aquí y...». Pero no pudo continuar. La figura de su madre, en ese rincón oscuro, levantó la mirada, y en sus ojos había un fuego que nunca había visto antes. «Tú tienes que escuchar, Maraya. Hay cosas que no sabes». Y en ese momento otro grito irrumpió en la sala, más agudo que el primero. Era Valeria, la pequeña que había caído al suelo, llevando sus manos a su pequeño pecho. «¡Ayuda!», chilló, mientras un temblor sacudía su cuerpo. Las miradas se dirigieron hacia ella y el caos se volvió un maremoto. «¡No, Valeria!», gritó Alejandro, desesperado. Corrió hacia ella, pero en ese instante el tiempo se detuvo una vez más. La explosión resonó en sus oídos, y el brillo de un destello iluminó la sala en un instante. Y luego, silencio. Una figura apareció en el umbral. Era una mujer, cubierta por la niebla que formaba el humo de la explosión. Tenía el rostro familiar, y cuando se acercó, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¿Mamá?», preguntó, completamente aturdido. Pero la mujer que estaba ante él no era su madre, era su hermana. El aire se volvió denso y los murmullos crecieron entre la multitud. Nadie podía creer lo que veían. Se llamaba Laura, un fantasma del pasado que había creído muerto. «¡No es posible!», exclamó Alejandro, sintiendo que todo se tambaleaba. «Yo soy parte de esto», dijo Laura, levantando las manos, su voz resonando como un eco en la sala. «Todo lo que has experimentado es solo una parte de la verdad que hemos estado ocultando». Las palabras se sentían como dagas que atravesaban el corazón de Alejandro.
Recordaba las historias sobre su hermana, cómo se había ido un día y jamás regresó. Pero ahora, allí estaba, afirmando que sabía más de lo que se había dejado entrever. ¿Qué quieres decir con que eres parte de esto?, demandó Alejandro, su voz apenas un susurro, inoculando el miedo. Te creímos muerta. Me escondí para protegerte a ti y a todos. Hay una red de mentiras y secretos que comparten nuestros padres, dijo ella, dejando que esas palabras calaran hondo. Rodrigo y yo somos más que hermanos, somos parte de un legado que abarca generaciones, agregó mirando a Rodrigo. Uno que incluye un secreto que ni tú ni yo estábamos preparados para enfrentar. El eco del dolor y el asombro se mezclaron, y la dura realidad que había sido el cimiento de su vida empezó a agrietarse. Valeria seguía gritando, y en ese momento el terror se transformó en confusión. Laura se acercó a Valeria y Alejandro, sintiendo que era un ser extraño entre todos ellos, se detuvo. Yo hice esto por ti, pequeño, y ahora, gracias a nuestros padres y a sus decisiones, este legado nos está llevando a una tragedia que podría acabar con todos, incluido tú, dijo Laura, doblegándose ante la pequeña, sus ojos llenos de desesperación. ¿Qué?, balbuceó Alejandro, incapaz de asimilar toda la vorágine de información. La sala a su alrededor empezó a girar. La tensión, la historia familiar, la vida en juego, todo se entrelazaba. La multitud, repleta de miradas de horror y asombro, comenzaba a murmurar de nuevo. Las revelaciones se sentían como si múltiples hilos se retorcieran, haciéndolos caer en un abismo de incertidumbre. ¿Quién podía fiarse de quién? Pero hay algo más, continuó Laura, y en su voz había un tono grave. El legado es una maldición, y hay quienes están dispuestos a matarnos para asegurarse de que permanezca oculto. El miedo se instaló en el pecho de Alejandro. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la sala. Era Rodrigo, con su rostro retorcido de ira. No somos parte de esto. No podemos dejar que la historia nos consuma a todos. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la atmósfera se volvía más pesada. Alejandro, entre el shock y la desesperación, comprendió que la vida que había conocido se había fragmentado por completo, mientras la oscuridad comenzaba a engullirlos de nuevo, y el clamor de las voces familiares reverberaba en sus oídos. Alejandro supo que habían activado una serie de eventos que no podrían detenerse. ¿Qué harían con toda aquella verdad? ¿Qué pasaría con Valeria? Se volvió a su hermana, preguntando, ¿qué más hay que no sepa? Un nuevo silencio corto se apoderó de la sala, pero la respuesta de Laura quedó ahogada en el caos. Con el corazón en un puño, Alejandro sintió que el misterio, doloroso y aterrador, apenas comenzaba a develarse. El estruendo del disparo aún resonaba en los oídos de Alejandro, y el sudor frío le recorría la frente mientras caía al suelo. El caos se desataba a su alrededor. Gritos, sollozos, el sonido de cuerpos cayendo. Todo se sentía como una tormenta imparable. Pero en medio de la confusión, el rostro de Valeria brillaba a través de las sombras, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¡Papá!», gritó, buscando su apoyo. Fue como un balde de agua fría que lo sacó de su parálisis. Alejandro, moviéndose como si estuviera en cámara lenta, se lanzó hacia ella. «¡Estoy aquí, Valeria!». La pequeña corrió hacia él, y en ese abrazo sintió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La figura de Laura, su hermana, seguía allí, testigo de todo. «¿Tienes que creer en mí, Alejandro?», exclamó, su voz entrecortada.
no están solos. Debemos unirnos si queremos salir de esto. Sus palabras tenían un peso, como un pacto que los ligaba a un destino incierto. En la esquina de la sala, Rodrigo aún estaba allí, pero su furia se desvanecía lentamente. «Siempre has estado ciego a la verdad», dijo con voz temblorosa, mirando a Alejandro. «La maldición no solo recae sobre ti, también sobre todos nosotros». Y con esas palabras el ambiente cambió. Los gritos se convirtieron en un murmullo, la atmósfera cargada con la fuerza de una revelación. La mirada de Alejandro pasó de Rodrigo a Laura y luego a la multitud confundida. ¡Qué maldición! En su pecho el nudo se apretó, luchando por encontrar respuestas. La historia familiar que creía conocer se deshacía, revelando secretos tan viejos como el tiempo. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz», dijo Laura, su voz ahora firme. «Y lo que hagamos con ello determina nuestro futuro». Las palabras flotaban en el aire, y Alejandro sintió el poder de su significado. Valeria, aferrándose a su pierna, miraba con asombro. «¿Podemos salir de aquí, papá?» Su inocencia era un bálsamo en medio de la tormenta. Alejandro se agachó y la abrazó, sintiendo que debía protegerla a toda costa. «Sí, pequeña, vamos a salir de aquí». «No todo debe ser destruido», interrumpió la madre de Maraya, su voz resonando con autoridad. «La historia ha sido escrita por nuestras decisiones. No podemos cambiar lo pasado, pero podemos decidir nuestro futuro». Los murmullos entre la multitud se convirtieron en una apertura, como la luz del amanecer, después de una larga noche. Rodrigo se giró hacia su madre, una mezcla de frustración y duda en su rostro. «¿Pero qué pasará con nosotros?» La verdad duele, pero esconderla... La determinación brotaba en su pecho. «No más secretos, no más mentiras, lo enfrentaremos entre todos». Y así, en un giro inesperado, la atmósfera cambió. La multitud comenzó a murmurar, formando un círculo de aliados. La conexión entre ellos se pañaba en el aire, y las manos temblorosas empezaron a aferrarse a una verdad compartida. Todos ellos eran parte de algo más grande, de un legado que debía ser enfrentado. Mientras las luces parpadeaban con las últimas llamas, Alejandro sintió que la esperanza se esparcía. La maldición no los destruiría. No esta vez. Se miraron entre ellos, todos con la misma determinación. Juntos encontrarían la fuerza para desmantelar el legado de dolor que habían heredado. «Este es nuestro momento», dijo Laura, juntando sus manos con las de Alejandro. «Ahora debemos actuar». Y en ese instante, mientras el caos aún vibraba a su alrededor, él supo que habían escogido su camino. La decisión estaba tomada. Y aunque el futuro continuaba siendo incierto, la resolución brillaba con luz propia. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora mismo a este canal. No te pierdas las historias exclusivas que vienen, porque lo que hemos vivido hoy apenas es el comienzo. Este es el momento para demostrar tu apoyo. También no olvides aplastar ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber lo que piensas y cómo te sentiste. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tus acciones marcan la diferencia y solo los verdaderos fans comprenden la importancia.